practicantes de Qigong, de Tai Chi, de Xini, de I Chuen o de Baguazhang, que son artes puramente taoístas, entendemos que existen una filosofía detrás, que es la filosofía taoísta. Y hay muchos autores, los principales son Lao Tzu, Chuang-Tzu como el segundo más importante taoísta y Liezi son los principales, ¿no? Otro famoso, importantísimo libro taoísta es el libro de las mutaciones, el I Ching. Pero encontramos que como practicantes tenemos un método y unas condiciones que son las que van a ayudar a que dé resultado. Y dentro de esas condiciones probablemente está la filosofía, cómo aplicar la filosofía y cómo se ve reflejada la filosofía taoísta en las prácticas. Entonces vamos a hablar un poco sobre el Tao. La palabra Tao, o sea, es un ideograma chino que a veces se escribe Tao con T y a veces con D. Y encontramos Dao de Ching o Tao Te Ching como el tratado. Ching sería como el tratado de la virtud y el Tao, ¿no? Sobre lo que es Tao vamos a hacer hincapié ahora. Tao es importante entender que no es Dios. Eso es claro. O sea, no es Dios. No es la concepción judio-cristiana de Dios. No es un Dios. Por ejemplo, para los taoístas existen y conocen deidades como Quan Kun o tienen nombres de distintas deidades. Y Tao finalmente no es una de esas deidades. La concepción probablemente más cercana a la de Tao como Dios es la de Meister Eckhart o algunos místicos cristianos que tienen una concepción muy particular. Pero como decir Dios o justicia o amistad son nominalizaciones también. Entonces cuando yo digo Dios, una persona se representa a un señor de barba en un trono gigante y es con una actitud vengativa, y otra persona puede representarse otra cosa. Lo mismo con amistad o justicia, son cosas complejas, que cada uno pone un conjunto de significados internos adentro. Pero, con respecto al Tao o al Dao, se pueden hacer paralelismos, pero voy a leer el capítulo 1. Entonces, del Tao Te Ching. El sentido que puede expresarse no es el sentido eterno. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno. El no ser es el comienzo del cielo y la tierra, y el ser, la madre de los seres individuales. El camino del no ser lleva a contemplar la maravillosa esencia. El del ser a contemplar los espacios limitados. Originalmente los dos son uno. Su única diferencia radica en el nombre. La unidad de ambos se denomina misterio. El enigma más profundo del misterio es la puerta por donde entran todas las maravillas. Bueno, esto es una traducción en particular, en donde dice el sentido que puede expresarse no es el sentido eterno. En lugar de eterno a veces dicen el sentido que puede explicarse no es el sentido del todo verdadero. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre verdadero. Porque Tao no es una cosa. Un objeto de pensamiento, un objeto de emociones, un concepto es una cosa todavía. El Tao no. Entonces lo único que no es una cosa, y algunos maestros dicen no es una cosa, no es una cosa ni una no cosa. Pero acá un poco lo relacionan con una no cosa, en este primer punto. Donde dice el no ser es el comienzo del cielo y la tierra, y que antes ese ser y no ser eran una misma cosa. Entonces todo, a lo largo del todo el Tao Te Ching, empiezan a hablar, a hacer alusión al agua, a estar por debajo, a un concepto lejano a la humildad cristiana, judío-cristiana, pero a un concepto puntual de humildad, a unas cualidades
de blando como la vida, de duro y fuerte como la muerte, y toda esta concepción que hay de yin y yang también más adelante y de virtud, están dentro de las prácticas taoístas. Entonces en las prácticas tenemos, de hecho los taoístas tienen prácticas rituales, de las cuales hay un montón, y no me especializo en eso. Yo hago las prácticas físicas, donde hay transformación energética, y las de alquimia algunas, no todas, hay un montón. En las prácticas rituales también hay alquimia externa, que tampoco hago, que consumen sustancias para armonizarse, digamos. Una rama de la medicina china lo hace, ¿no? La arboristería, por ejemplo. Y tenemos el símbolo del Tao. El símbolo del Tao es la parte del método, en la cual los taoístas son súper obsesivos a nivel de ingeniería de los procesos de las cosas. Entonces, Tao es un camino en este caso. Es un camino, es una concepción, una de las acepciones de la palabra, ¿no? Tao, uno de los significados. Entonces, es el camino, es un método que cuando el método y las condiciones, que son las condiciones mentales, también están de acuerdo, se va a ir dando un resultado. El resultado de las prácticas internas se refleja en este libro, y este libro, el Tao Te Ching, dice algunos de los procesos y algunos de los resultados. Entonces, estos mismos términos que se utilizan en el Tao están en textos de alquimia interna. Por ejemplo, cuando habla de el enigma profundo, el Tao siempre es representado como o determinados estados a través de prácticas, entrar en la puerta del dragón, la puerta misteriosa, la puerta por donde entran todas las maravillas. Entonces, Tao no es una cosa, pero es lo que hace posible las cosas. El no ser hace posible que sean las cosas. Y esta es un interesante enigma a resolver. Y una forma de entenderlo es a través de un cuento taoísta en el cual un discípulo viene a ver a su maestro y le dice: soy un mar de lágrimas, soy un mar de tristeza. Dice: no, vos no sos un mar de tristeza, le dice el maestro. Vos percibís la tristeza. Y entonces dice: no, pero es que estoy muy mal. Vos percibís un malestar, pero vos no sos eso. Pero me pasa esto y me pasa lo otro, pero vos no sos nada de eso, vos lo estás observando. Entonces dice: bueno, pensá de esta manera. Vos ves el mundo y ves la multiplicidad de las cosas, ¿no? Esto de todas las maravillas, las 10.000 cosas, lo dicen en el Tao, lo dicen como toda la manifestación que existe. Y podés verla. Y podés ver todo menos lo que ve, lo que está viendo, que son los ojos, ¿no? Lo que está viendo es uno y el resto es múltiple. Y vos ves que todo lo demás sigue un camino de impermanencia, va, viene, se mueve, es sujeto al cambio. Pero lo que ve no, que ve se mantiene relativo al otro, ¿no? Luego, tu mente puede percibir lo que pasa con tus ojos, o sea, si pierde la vista lo reconoce, si cierro los ojos, si algo me tapa, reconoce. Entonces, el observador es una no cosa y observas cosas. En tu mente hay procesos, hay pensamientos, ideas, palabras, imágenes, cosas que observas que cambian. Pero eso que observa ese testigo no cambia. Vos ahora observás un malestar, pero vos no sos eso, vos sos lo que observa ese malestar. Entonces, el observador es el que hace posible las 10.000 cosas, posible que el espacio en el que surge la experiencia, y las 10.000 cosas existen por el observador y viceversa, o sea, uno se refleja en el otro. Los dos son uno originalmente, como dice acá en el primer versículo.
Entonces el discípulo dice, ah, es impresionante, ahora siento una inmensa paz y soy completamente feliz. No, le dice el maestro, estás observando un objeto nuevo que surge en la experiencia. Entonces tenemos Lao Tzu, este primer movimiento, este personaje que es el que escribió el Tao Te Ching, que es un personaje con un nacimiento mágico, nació a los 84 años, viejo, y después de tener una serie de procesos mágicos, como todos los taoístas renuncian, y esto es algo clave también, probablemente una característica fundamental, renuncian a los títulos, renuncian a los cargos altos y se va como huyendo, se va como en un buey y algunos lo representan como si fuera de espaldas, como que él va a la inversa del mundo. Entonces el Tao es el camino de regreso hacia el estado original, hacia el ser original. Lo dicen también en el hombre sabio, dice, y lo que es natural, dicen. Entonces lo que es natural es Siran, los chinos dicen Siran, ¿no? Y natural es casi lo opuesto de normal. Eso es algo interesante, ¿no? Como bueno, lo que es normal no es lo natural. Eso está bueno. Entonces, cuando cruzaba, escapando, yéndose a- para el lado de la India, creo, Lao Tse es parado detenido por unos guardias, por un guardia que le dicen, bueno, no escribí sobre tu sabiduría y escribí estos 84 versículos, creo que son 84, sí, son cosas muy breves, muy reducido y ahí estaba toda la enseñanza. En Chuang-Tzu se ve otro gesto, que es como una gracia, ¿no? Como todo es cómico y gracioso, y esto se ve mucho también en el taoísmo. Y la irrelevancia, en la cual todo lo que es sagrado es un objeto de burla y de risa. Eso es ridículo que exista algo sagrado. Y él mismo, Chuang-Tzu, también renuncia a cargos, renuncia y le da una importancia igual a cero a todos los estudios como mundanos, por decirlo así, deja todos los cargos y se va a las montañas, como, bueno, como muchos otros taoístas, y cuando vienen a buscarlo y le ofrecen dinero y le ofrecen puestos y todo, él siempre se ríe, se burla y hace algún comentario ingenioso para escaparle a eso. Estas son dos marcas fundamentales en el taoísmo. Ahora vamos a seguir profundizando un poco más. Entonces paso a leer el segundo capítulo del Tao Te Ching. Si todos reconocen lo bello como tal, reconocen a la vez lo feo. Si como tal lo bueno, reconocen a la vez lo que no es bueno. Porque ser y no ser se engendran mutuamente, difícil y fácil se contemplan entre sí, largo y corto se moldean mutuamente, entre sí se invierten alto y hondo, sonido y tono mutuamente se enlazan, antes y después se siguen entre sí. El sabio obra sin actuar, enseña sin hablar. Todos los seres se presentan ante él. Y a ninguno se niega. Crea, pero no posee. Realiza, pero no retiene. Cuando termina la obra no se aferra a ella. Y precisamente por no aferrarse, nada ni nadie le abandona. El primer capítulo nos habla de un estado no dual, ¿no? Un estado en donde hay un estado primordial de no ser, en donde surgen todas las cosas. Pero como segunda respuesta nos habla del desenvolvimiento de la creación del universo, por ende de la creación de los pensamientos. Y empieza a hablar del proceso, por ejemplo, de la mente, en el que cuando cuando abandona ese estado de unicidad, aparecen polaridades. Que parece, bueno, como puedo percibir algo, algo es más alto y algo es más bajo, y empiezo a catalogar y se empieza a relativizar en esta ley de yin y yang el, el universo, ¿no? En la segunda parte del texto dice el sabio obra sin actuar, que a veces lo llaman como wei wu wei, mal traducido como hacer, como no hacer, pero en realidad es como no gobernando, no
imponiendo, no imponiendo sería, no forzando. Enseña así a hablar, todos los seres... bueno, finalmente acá dice, cuando hace una obra no se aferra a ella, y en esto se parece mucho a lo que es como el karma yoga del Bhagavad Gita, ¿no? Como las acciones sin esperar, sin aferrarse y ponerse un, una expectativa con respecto a un resultado. Entonces aparece la siguiente parte del texto en donde empieza a hablar de cómo el sabio hace las cosas, ¿no? Y habla de la virtud. Entonces la virtud es la acción que emerge desde el estado de conciencia de testigo o de ese estado Tao, de eso que no puedo nombrar, pero que está previo a todo, pero sí puedo estar conectado a eso, sí puedo estar presente. Y cuando la acción sale de ese lugar, se llama virtud, se llama virtud. Cuando se rompe esa conexión con eso, y se rompe ese fluir natural, entonces el Tao va a decir que en ese momento es necesario imponer reglas, que es lo más bajo que puede haber, un código de ética. Si bien existe en el camino taoísta, hay un montón de códigos de ética, y en el budismo también, como teniendo en cuenta de que la persona, por ejemplo, no emprendió todavía el camino. Entonces se necesita, bueno, como todavía no conectaste con eso, y no tenés esa virtud que emerge de ese estado, entonces vamos a poner unas reglas para empezar a ordenar la experiencia. En la concepción taoísta podemos empezar a descubrir y reconocer que no existe un camino de devoción, no hay nada más alejado, no es un camino bhakti yoga o devoción hacia algo, ni siquiera existe algo sagrado, o sea, algo que sea una cosa y que sea sagrado, porque Tao es cualquier cosa que no sea una cosa. Un templo no jamás puede ser sagrado, el templo no es el Tao hace posible el templo. ¿Bien? Un escrito sagrado, un texto, una persona, una túnica, una posesión, nada de eso lo es, sino lo que está detrás, eso inmanifiesto previo. ¿Bien? Entonces entendemos que no es un camino de devoción hacia el Creador. Sigo citando. En el capítulo 11. 30 rayos convergen en el eje. Es este vacío lo que permite al carro cumplir su función. Los casos están hechos de barro hueco. Las casas están hechas... los cuencos están hechos de barro hueco. Gracias a esta nada cumplen su función. Puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba. Pero el valor de la alcoba estriba en su vacuidad. Así, lo que es sirve para ser poseído y lo que no es para cumplir una función. Bueno, acá hay una metáfora esta del vacío, que es este espacio que hay en la habitación esta que permite que yo pueda estar en ella. Si está ocupada, digamos, no podría estar yo. Y hay algo en lo que metafóricamente toca esto, o sea, es eso, que no está siendo, que permite que algo sea en él, ¿no? Y ese es el previo al pensamiento, ese estado Tao, por eso es como un camino de regreso, en donde yo voy para atrás, en donde encuentro ese estado primordial, y desde ahí, conectado ahí, estoy en un continuo estado de Tao, ¿no? Permanecer en ello, para los taoístas es una práctica también energética, ¿no? Por eso es la práctica de alquimia, ¿no? Y acá en este libro, en el Tao Te Ching, hace una descripción muy minuciosa de cómo es la corporalidad de esa energía. Entonces, cuando habla de los rayos y la rueda también algunos sabios taoístas la vinculaban con los pensamientos. La rueda puede ser los pensamientos. Y el eje, el estado primordial, antes del pensamiento. O sea, que todo funcione es gracias a ese eje. Y a esos pensamientos se los llama la vida también, a esa circunferencia externa de la rueda. Entonces tenemos
este concepto de virtud, de yin y yang, que empieza a aparecer, de esta dualidad y relativo uno a otro, de este estado primordial, de esa puerta misteriosa, que se nombra todo el tiempo y de muchas maneras, y la puerta misteriosa no es otra cosa que es como esa puerta que separa lo manifiesto de lo inmanifiesto. Esa puerta que ese estado en el que puedo estar conectado en los dos espacios, ¿no? Como puedo ver como uno se sustenta en el otro, uno hace posible el otro. Y lo manifiesto es reflejo de lo inmanifiesto. Acá ya hay, en el capítulo 12 y más adelante dicen cosas como el ojo se ciega con los 5 colores, las cinco notas musicales aturden el oído, los 5 sabores tornan insensible al paladar, la prisa y la ambición enloquecen al corazón, los objetos preciosos perturban la conducta, por eso el sabio actúa para el cuerpo y no para el ojo, rechaza esto y adopta aquello. Acá nos habla de una actitud de inmersión primero, ¿no? Como de cerrar los sentidos. De hecho, más adelante dice, el que más viaja, menos conoce. Viajando más, más te alejas, parecería. Y bueno, estas son las partes de la práctica en la cual nos invita como para encontrar ese origen, cerrar los sentidos que satura todo el tiempo. O sea, afuera nunca lo voy a encontrar. Viendo la multiplicidad de las cosas no voy a encontrar ese estado anterior y primordial. Leyendo cientos de millones de libros, buscando por fuera, no va a aparecer. Solamente puede aparecer en ese espacio que no puedo nombrar del todo. Entonces nos invita a no viajar, dice, bueno, viajar mucho es una conducta de no sabio y demás. Y nos dice como partes de la práctica, esto en yoga se llama pratyahara también, o sea, condice esto de inmersiones en uno, porque es finalmente no la adopción de un montón de reglas que moldean el carácter, lo que va a ser Tao, sino la conexión con un estado en el cual va a surgir en forma natural, el estado original a todas las distorsiones que se fueron agregando después a lo largo de nuestra vida. Entonces, eso es el estado natural, ¿no? En versos del Tao habla de el resultado del trabajo energético también, ¿no? Al mantener el espíritu y el aliento unidos, ¿puedes conservar su perfecta armonía? Nuevamente esto es claro, una forma de alquimia taoísta y es textual. Cuando unificas tu energía para alcanzar la flexibilidad, ¿has alcanzado el estado de un recién nacido? Bueno, acá habla de dos cosas. La flexibilidad, que es el resultado de lo flexible y lo blando, que es la cualidad de la vida, que es lo que busca promover el Tao, contra lo duro, fuerte y rígido, que es la cualidad de la muerte, ¿no? Rigor mortis, cuando uno está muerto tiene esas cualidades. Por un lado eso, y por otro lado, cuando habla del estado del recién nacido, también habla de un estado de inocencia, de esto de aparecer ahí por primera vez y ver con inocencia, ver sin esa mirada cargada muchas cosas, ¿no? De todo lo demás que significa la inocencia. Bueno, entonces en muchos capítulos habla del pueblo, del gobierno, del Estado. Y maestros taoístas de prácticas de Qigong interpretan esto de esta manera. La perspectiva del Qigong, la perspectiva de la familia, la perspectiva del gobierno y la perspectiva de guerra, ya que bueno, China y Japón son pueblos donde el honor y toda la cuestión bélica está muy marcada en ellos. Entonces tenemos el cuerpo, desde la perspectiva de la familia es la granja, desde la perspectiva del gobierno es el país, el territorio, ¿no? El territorio del país. Desde la perspectiva de guerra es el campo de batalla. Tenemos la respiración, que es el presupuesto familiar, la respiración son los policías o los ministros y policías, y en la guerra es las estrategias. Tenemos la mente, que es el cabeza de familia,
que es el monarca o el comandante en la guerra. Tenemos el Chi, que son los miembros de la familia, que es el pueblo en el gobierno, y que son los soldados en la guerra. Tenemos el espíritu, que en la familia es el amor, que en el gobierno es la moralidad, y en la guerra es la moral, el ánimo, la energía para la batalla. Un paralelismo y metáforas de familia, de guerra, de país, en el que me acuerdo cuando yo tenía 15 años que leía mucho este libro y había un capítulo que no entendía y discutiendo con amigos me decían, no, pero este libro es muy... es, es malo, es negativo porque dice esto, ¿no? Dice que al pueblo es bueno vaciarle la cabeza y llenarle la panza. Y lo dice en varias traducciones. Sí, y habla de vaciar la cabeza de pensamientos, de aclarar la mente y llenar la panza de chi, y bueno, y todo lo que es la conformación del Dantien, ¿no? Que el Dantien y la creación del Dantien también está relacionado con la creación de ese embrión en el taoísmo, el cuerpo de sabiduría, el cuerpo de Tao, también en Tai Chi hay como un cuerpo de Tao, y la rueda que gira en la esfera del abdomen también incluso relacionada con el Falun de la rueda de la ley del Dharma budista. Así que, bueno, estas son algunas reflexiones sobre el libro del Tao Te Ching y el taoísmo.